Mientras que en un individuo completamente sano, pues no sucede esto, ¿no? Sino el agente etiológico es eliminado y un estado de tolerancia vuelve a mantener en equilibrio la respuesta inmunológica. En este caso, pues es como, ¿qué pasa a nivel del sistema inmunológico? Pues en un estado de homeostasis hay un equilibrio entre los agentes luminales provenientes de la dieta y la microbiota. Esto mantiene un estado de tolerancia inmunológica y hay una barrera epitelial que lo mantiene y lo soporta. Es decir, las bacterias comensales, los antígenos de la dieta, metabolitos intermediarios, mantienen un estado de supresión donde hay un equilibrio entre las células T efectoras y las células T reguladoras, y de esta forma no se secretan constantemente mediadores bioquímicos proinflamatorios. Pero, ¿qué pasa cuando algún patógeno o algún daño, como puede ser lo que les decía, alguna una cepa de bacterias, puede iniciar o activar este estado inflamatorio? Pues va a desencadenar una activación del sistema inmune, donde se van a reclutar células polimorfonucleares, como son los eosinófilos, los neutrófilos, y también células fagocíticas, como son los monocitos, y estas células inmunes innatas se van a acumular en la lámina propia y a secretar citocinas proinflamatorias, como son TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 18, interleucina 36, y estas, al estar de forma crónica, empiezan a generar daños a nivel de la mucosa y la submucosa. Y esto produce los datos patognomónicos que son descritos a nivel de la mucosa, como son la formación de abscesos en las criptas, las ulceraciones, datos de hiperplasia epitelial y alteraciones en los procesos de reparación tisular, resistencia a fármacos, a la terapia, y alteraciones en los procesos de remodelación tisular, con la acumulación de fibroblastos que pues considera que los procesos de fibrosis, y esto genera pues la formación también de pseudopólipos, de acumulación de úlceras también, que son los datos que podemos ver en estos pacientes. Entonces, este es el proceso inmunológico que se va desarrollando, y pues esto es en la fase de actividad de la enfermedad, es decir, cuando hay mucha inflamación. Estos son los principales actores a nivel celular, y también pues las citocinas, ¿no? TNF-alfa, interleucina 23, interleucina 17, interleucina 6, son los que se presentan o se producen en mayor cantidad. Anteriormente se consideraba el paradigma que la enfermedad de Crohn tenía un fenotipo de células Th1, y la colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI tenía un fenotipo Th2. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se han descrito diferentes fenotipos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha descrito que algunos pacientes, por ejemplo, tienen todas las células efectoras de linfocitos T, por ejemplo, Th1, Th2, Th17, en porcentajes elevados, tanto a nivel sistémico como a nivel tisular, a nivel de la mucosa intestinal. Y se creía anteriormente que tenían un defecto en los porcentajes de células T reguladoras FOXP3. Sin embargo, esto cambió, ya que se encontró, al menos en nuestra población mexicana, que esto no es de esta forma, sino que si hay suficientes células T reguladoras, pero por algún agente ambiental van perdiendo la expresión de FOXP3 y van perdiendo su función supresora, y los números solo suben como un mecanismo de tipo compensatorio, pero no llega a ser suficiente para bloquear o regular a los linajes o poblaciones efectoras, y de esta forma pues se mantiene este ciclo crónico de producción de citocinas, de células proinflamatorias, que no se detiene. Entonces, de esta forma, pues el paradigma cambió, y ya no se consideraba que la enfermedad de Crohn era Th1 y la CUSI era Th2, sino que todas las estirpes están elevadas, y reconocimos que hay subfenotipos inmunológicos que pueden sintetizar, por ejemplo, algunos más TNF-alfa, otros secretan más interleucinas tipo Th17, como son IL-17 y IL-21, otras secretan menores cantidades de IL-10, y otras secretan otras citocinas. Por ejemplo, nosotros describimos
Con el doctor Yamamoto, pues la presencia de una citosina nueva, que es la IL-39, que esta es una citosina heterodimérica que comparte dos subunidades que son la P19 y la EBI3 con la interleucina 23. Interleucina 23 también es una citosina heterodimérica que tiene la subunidad P40 y la subunidad P19. A su vez, esta comparte el eje o la subunidad P40 también con interleucina 12 y tienen factores de transcripción maestros señales como son STAT4 y STAT3 que confiere a una función proinflamatoria. Entonces, debido a esto, pues nos ha interesado cómo es que estas subunidades están siendo estudiadas como futuros blancos terapéuticos. Actualmente, bueno, se ha diversificado el estudio de estas citocinas, de sus subunidades, para poder proponer nuevas terapias o futuras terapias biológicas. La primera línea es el bloqueo de citocinas. Por ejemplo, se ha planteado la inhibición de la subunidad P40, que como vimos se comparte entre interleucina 23 e interleucina 12, y este es el fármaco, esta nueva terapia se llama ustekinumab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido justo a esta subunidad de esta interleucina. Otra es la inhibición o el bloqueo de la subunidad P19 que se comparte con interleucina 23 e interleucina 39. Este es el nuevo fármaco terapia anticuerpo que es risankizumab, mirikizumab, braquizumab y guselkumab. Hay otra vía que es el bloqueo de señales o de vías de señalización intracelular, como es a través de la inhibición de moléculas maestras como son las jaxinasas, que son enzimas que regulan también la activación de los linfocitos. La inhibición de este, pues también confiere una menor activación del sistema inmune y algún inhibidor de JAK1 es, por ejemplo, tofacitinib, el fingotinib y el upadacitinib. Otro target es el bloqueo de citocinas, como son el factor de necrosis tumoral, el anti-TNF. En este se han desarrollado diversos anticuerpos monoclonales, donde difieren de acuerdo al porcentaje de homología que tienen con el humano. Algunos son de origen murino y otros son 100% humanizados. Estos son el infliximab, el adalimumab, golimumab y el sortulizumab pegol. Otra vía es la inhibición o la regulación del tráfico linfocitario, el homing. En este se ha estudiado o se han bloqueado moléculas de adhesión como son las integrinas. Estos son los antiintegrinas, como es el anti-alfa 4B7 o vedolizumab, el anti-B7, el letrolizumab, anti-MAdCAM1, el ontamalimab. Y el osanimod, que es un agonista del receptor C1P. Entonces, estos son esfingocinas. Estas vías son como las que se ha enfocado el tratamiento biológico para esta enfermedad. Pero pues también no solamente han sido como oportunidad de desarrollo estos agentes inmunomoduladores implicados en las cascadas de señalización de interleucinas. De la 23 la 22 también hay parasitocinas como son IL-17 y desinasas de la familia JAK. Por ejemplo, actualmente el ustekinumab que les decía, ¿no? Bloquea la subunidad P40 y el guselkumab y el risankizumab, la subunidad P19, pues también puede ser comprometedor, ya que no solamente inhibe la interleucina 23, sino como vimos, también puede inhibir la interleucina 39, que es una citocina recientemente descrita, que también tiene una función importante en la inflamación de estos pacientes. Estas moléculas o estas citocinas son secretadas principalmente por células de la inmunidad, como son las células inmunes innatas tipo 3, los linfocitos T gamma delta, las células natural killer, también las células TH17, las células TH22 y las células cooperadoras TH17. Todas estas pues secretan citocinas en común, como pueden ser interleucina 22 e interleucina 17. Y en esta imagen, que es un artículo que les recomiendo ampliamente, que fue publicado por el doctor Pablo Rómez López,
Romero López de la FES Iztacala, pues me gusta mucho porque es en español y pues aquí habla de los distintos ensayos, de las enfermedades inmunomediadas, donde están probando estos fármacos. Por ejemplo, el ustekinumab, aparte de probarse en la enfermedad de Crohn y UCI, también se ha estudiado en psoriasis, en la artritis psoriásica y en la espondilitis anquilosante. Es como viene aquí los estudios que también están en las diferentes fases. Y bueno, aquí integra, ¿no? Todas las vías. La vía de interleucina 23, de interleucina 22, de interleucina 17, la inhibición también de moléculas como son los JAKs, específicamente el tofacitinib, que es un inhibidor específico de JAK, el figotinib también es un inhibidor específico de JAK1, el upadacitinib también es un inhibidor de JAK1 y el deucrasitinib, que es un inhibidor de una tirosincinasa, que es TIC2, que también regula la activación de los leucocitos por la vía de sinasas. Entonces, estas son como las principales blancos o dianas terapéuticas que actualmente se están usando en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, hay algunos datos que reportan que hay falla al tratamiento. Esta se debe pues a diversos factores. La primera falla pues es un fenómeno muy complejo que puede ocurrir tanto al inicio, que es la falla primaria, como después de una respuesta inicial, que es la falla secundaria a tratamiento. Esto se puede deber a diversas causas. Las que se conocen más pues son falla inmunológica, que es el desarrollo de anticuerpos, esto es inmunogenicidad. El propio organismo, el sistema inmune, reconoce al biológico como algo extraño y produce anticuerpos que lo neutralicen. La otra son niveles bajos del fármaco, o sea, la neutralización del anticuerpo pues genera que estos niveles no sean óptimos y por lo tanto el fármaco tenga niveles bajos y esto genere una falta de respuesta y también un aumento en la eliminación del clearance de este fármaco. Pero bueno, el doctor Yamamoto, que es un honor tenerlo aquí con nosotros para que nos hable de un caso clínico muy interesante, nos hablará más a detalle y nos explicará a fondo en qué consisten estos conceptos. Y pues también se conoce que la falla mecanística, ¿no? Hay una falla que puede reverse a diversas vías de regulación o vías inmunes que se están controlando. El bloqueo, por ejemplo, de vías como son la del TNF, pues entonces nos promete que podríamos usar otra vía como pueden ser interleucina 2 o interleucina 23 para cambiar el fármaco, aunque también hay reportes donde se han identificado algunas variantes genéticas en el complejo mayor de histocompatibilidad, como es el HLA de QA05, que facilita o confiere inmunogenicidad frente a ciertos anti-TNFs. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales terapias biológicas y consecuencias que puedan tener la falla al tratamiento y bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Muy amable, Gaby, en la presentación. Ahora yo creo que vamos a ir a la parte clínica, evidentemente, y sin más preámbulos, doctor Kazuo, por Sí, favor, ahí me dicen si ya ven la ya se presentación. ve. Adelante. Ok. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Inmunología y al doctor Ferat y a Gaby por la invitación a participar en esta sesión con ustedes. Les voy a presentar un caso clínico de un paciente con colitis ulcerosa crónica idiopática que fue refractaria a varias líneas de tratamiento. Para empezar, bueno, tenemos que es un hombre de 39 años de edad que labora en marketing sin antecedentes familiares de importancia. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, tiene el antecedente del consumo de marihuana en cigarro, habitualmente cada mes, sin combe positivo, y realmente solo tiene el antecedente de transfusiones previas relacionadas a su padecimiento actual, que es la colitis ulcerosa crónica idiopática diagnosticada en el 2003. Y el término pancolitis quiere decir que, bueno, el paciente tiene afectado todo el colon o intestino grueso. También cuenta con el antecedente de una tuberculosis latente que voy a comentar más adelante. La tuberculosis latente se refiere a la presencia de cuantiferón positivo para tuberculosis con una teleradiografía de tórax normal. En cuanto a
padecimiento de este paciente, como les comentaba, el diagnóstico se realizó en el 2003. El paciente tuvo evacuaciones con moco, sangre, pujo, esfuerzo para evacuar, ganas, se quedaba con ganas de seguir evacuando, perdió peso, tenía dolor abdominal. Le realizó una colonoscopia, la cual, pues bueno, muestra una mucosa friable con ulceraciones puntiformes, así como la presencia de moco abundante en las biopsias. Se reportó por parte del patólogo que eran datos compatibles con CUSI. Al paciente se le inició tratamiento con mesalazina y prednisona, con posterior reducción gradual, con mejoría clínica. Y es importante destacar que dentro del periodo del 2006 al 2013 el paciente pues estuvo con recaídas en aproximadamente una o dos por año, que estas eran moderadas a graves. Y obviamente esto pues lo llevó en el 2016 a tener un cuadro de recaída grave, posterior a que, bueno, el paciente ya dependía de los esteroides. En diciembre de 2017 le inician por fuera del instituto una terapia anti-TNF como el adalimumab, el cual, pues bueno, el paciente previamente, ya antes de noviembre, había recibido o iniciado tratamiento con isoniazida al menos un mes antes de iniciar la terapia anti-TNF o biológica. Posteriormente, el paciente, pues en abril, tiene datos de clínicos de recaídas, así con evacuaciones diarreicas con moco y sangre, con una calprotectina de 6.618. La calprotectina, pues, es una proteína que se encuentra principalmente en los polimorfos nucleares, específicamente en los neutrófilos, que nos habla que hay inflamación a nivel intestinal. Y el paciente además pues se agrega fiebre, pérdida de 8 kilogramos y los datos de actividad de la CUSI. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que dice el segundo consenso mexicano de terapia biológica y moléculas pequeñas, que bueno, la eficacia de Adalimumab es superior en pacientes que son vírgenes a terapia anti-TNF alfa, como en este caso, y ustedes pueden ver cómo hasta un 60% de los pacientes responden de manera clínica a la semana 8 cuando reciben este tratamiento, y vean cómo la respuesta clínica al año de tratamiento prácticamente lo mantienen dos terceras partes de los pacientes, y la remisión clínica alrededor de un 40% de ellos. Regresando al caso, en junio del 2018, el paciente pues realmente acude a urgencias porque además de la fiebre se agrega tos, seguía perdiendo peso. Ahí se suspende la adalimumab, se le hace una tomografía en la cual se encuentran ganglios a nivel de mediastino. Se le hicieron múltiples vaciloscopías, tanto de jugo gástrico y un PPD que fueron negativos. Y posteriormente, debido a la alta sospecha de tuberculosis pulmonar, se le realizó una broncoscopía y biopsias, las cuales fueron negativas para tuberculosis. En agosto de ese año, el paciente completa ya sus 9 meses de isoniazida, y también le hacen un gene expert que fue negativo para tuberculosis. En septiembre del 2018 lo refieren ya al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en donde es hospitalizado por un cuadro de grave de CUSI. Tenía más de 10 evacuaciones al día con moco y sangre, diaforesis nocturna y fiebre de 38 grados. Aquí les muestro los datos de la exploración física: un paciente normotenso, taquicárdico, febril y con de 10 a 16 evacuaciones al día con moco y sangre, con pujo y tenesmo rectal, así como dolor abdominal. El paciente, cuando lo refirieron al instituto, estaba con tratamiento con mesalazina, azatioprina, dependía de 5 miligramos de prednisona, y también tenía enemas de mesalazina, o sea, tenía todo el tratamiento como tal optimizado. En la exploración física, obviamente el paciente estaba con palidez conjuntival y de tegumentos, así como también en la exploración a nivel abdominal
destacaba la presencia de dolor abdominal en hipogastrio, no había visceromegalias, es decir, que no estaba crecido el hígado ni el vaso, ni tampoco se palpaban ganglios o adenopatías. No tenía manifestaciones fuera del intestino, y a nivel cardiopulmonar y así como en la zona perianal no había alteraciones. Estos son los estudios de ingreso al instituto, en donde destaca reactantes de fase aguda elevada como la proteína C reactiva ultrasensible 9.9, destacando que lo normal es menos de 1, velocidad de sedimentación globular de 46, que lo normal es menos de 15, y bueno, una anemia grave de 6.5, así como también una hipoalbuminemia, lo cual pues nos habla de una cronicidad que tiene este paciente a nivel crónico por el CUSI. Obviamente, como dentro del abordaje diagnóstico, siempre tenemos que descartar algo infeccioso y se le realizaron múltiples cultivos a nivel de sangre, de heces, a nivel urinario, todos fueron negativos. Se le volvió a pedir analizar micobacterias en expectoración y heces que fueron negativos, así como también otros microorganismos como Cryptosporidium isospora, Clostridioides difficile también que fueron negativos y la carga viral para citomegalovirus en sangre también fue negativa. Se le realiza un ataque de tórax y abdomen en donde no se observaron alteraciones a nivel de tórax ni a nivel pulmonar, sin la presencia de granuloma, ningún infiltrado. A nivel del abdomen se encontró pérdida del patrón austral, lo cual habla de pues, un proceso inflamatorio del colon que ya realmente da un aspecto tubular del mismo y además había realce de la mucosa y además submucosa, esto pues en relación a la actividad de la CUSI, ¿no? Que además afectaba todo el colon. Se descartaron otras complicaciones a nivel abdominal como una perforación, algún absceso, principalmente, y al paciente pues se le transfundieron 2 paquetes globulares porque tenía una anemia grave de 6.5 y además se le inició hidrocortisona, que es el tratamiento de elección en pacientes con CUSI grave, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas. Desafortunadamente, a las 72 horas, cuando se reevalúa este paciente de acuerdo a los criterios de Oxford, el paciente persistía con más de 8 evacuaciones al día con moco y sangre y la proteína C reactiva ultrasensible había incrementado hasta 12.5, por lo cual se le realiza una rectosigmoidoscopía. Esto es para más que nada la toma de biopsias y buscar alguna infección concomitante como citomegalovirus como causa de la refractariedad al esteroide sistémico. Además, se reportó una actividad grave de CUSI que de acuerdo a esta clasificación de Mayo, de la clínica Mayo, es un Mayo 3, lo cual habla de una actividad grave desde el punto de vista endoscópico. Entonces, las guías europeas de enfermedad inflamatoria intestinal mencionan que la terapia de rescate o de segunda línea puede ser ciclosporina o infliximab, que es una terapia anti-TNF, o ciclosporina o una terapia inmunosupresora, ¿no? O bien tacrolimus. En este caso, pues si el paciente tiene un deterioro clínico importante, pues obviamente también hay que considerar la cirugía, si no hay respuesta entre el cuarto y séptimo día. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, las biopsias de este paciente que se les tomó en la rectosigmoidoscopía, destacando, pues bueno, la alteración en la arquitectura de las criptas, este infiltrado eh, principalmente por neutrófilos polimorfos nucleares. También destaca el infiltrado linfocitario, linfoplasmocitario, así como también los abscesos de cripta y estas ulceraciones de manera importante a nivel epitelial. Por esta refractariedad a los esteroides se le hizo una inmunohistoquímica en la parasitomegalovirus, en donde sí se detectó el virus en la inmunistoquímica. Por lo tanto, pues se concluye de este caso que, bueno, el paciente además, pues ya tenía una pérdida de respuesta al adalimumab. ¿Por qué pérdida de respuesta? Porque tenían niveles normales séricos de adalimumab en 7.5 y no era por una cuestión inmunológica, es decir,
y ahora por un mecanismo inmunológico o de falla inmunológica en donde sus anticuerpos anti-adalimumab eran negativos, ¿no? Fue refractario a esteroides secundario a una infección por citomegalovirus, por lo tanto, se le inició tratamiento con ganciclovir para citomegalovirus por 2 semanas. Si continuó manejando la anemia con la transfusión de paquetes globulares durante la hospitalización y posteriormente le administró 1 gramo de hierro a nivel intravenoso. Se le inició tratamiento con ciclosporina a 2 miligramos por kilo de peso y el paciente mostró mejoría 7 días posterior al inicio de la ciclosporina, manteniendo niveles alrededor de 200 picogramos por mililitro en octubre del 2018. De acuerdo a este ensayo clínico, que es el estudio SISIF, que comparó de cara a cara la ciclosporina versus infliximab en pacientes con CUSI grave refractarios a esteroides intravenosos, podemos ver que la tasa de respuesta es muy similar en los pacientes que reciben ciclosporina, un 85% versus un 85% de los que reciben la terapia antifactor de necrosis tumoral, también igual en un 85%. Este paciente pues recibió ciclosporina, como les comentaba, la cual se mantuvo solamente 2 meses porque empezó a tener eventos adversos como principalmente datos de neuropatía periférica que lo incapacitaba para realizar sus actividades normales, por lo cual pues en enero del 2019 pues tras la suspensión de ciclosporina presenta una nueva recaída con actividad moderada, por lo cual se le inicia vedolizumab. Como les comentaba Gaby, es una terapia antiintegrina que bloquea la integrina alfa 4 beta 7 y se le administraron 300 miligramos por vía intravenosa a la semana 0, 2 y 6 y posteriormente cada 8 semanas intravenoso. Entonces, el paciente en marzo se encontraba con todo ese tratamiento, además del vedolizumab, ya seguía dependiendo de la prednisona, estaba con satioprina, mesalazina, pero había tenido una adecuada respuesta clínica con 2 evacuaciones al día formadas sin moco ni sangre, sin esfuerzo para evacuar y sin ganas de seguir evacuando, sin fiebre, ya había recuperado 8 kilos en 4 meses. Desafortunadamente, 6 meses después, el paciente empieza con datos de actividad nuevamente de la CUSI, actividad moderada a grave, sin fiebre ni pérdida de peso, pero vean una calprotectina mayor de 3,000, lo normal es menos de 50. Entonces, el paciente tenía franca recaída, por lo cual se le optimiza la dosis de vedolizumab a 300 miligramos por vía intravenosa en lugar de cada 8, cada 4 semanas, el cual paciente tuvo mejoría parcial. ¿Por qué? Porque persistía el moco y la sangre, aunque en escasa cantidad, pero persistían en las evacuaciones, por lo cual se le realiza una colonoscopía larga a finales de diciembre del 2019, cual confirma pues la pancolitis que ya sabemos, pero había una actividad moderada o mayo 2 a nivel endoscópico. En este contexto también se le descartaron otros procesos infecciosos asociados, como les comenté previamente, principalmente Clostridium difficile, bacterias o parásitos. En enero del 2020, debido a que, vean, este paciente interesantemente ya falló a varias líneas de tratamiento, a la terapia convencional, a la terapia anti-TNF y a la terapia antiintegrinas. Por lo tanto, en enero del 2020 se le inicia tratamiento con ustekinumab. Como les acaba de comentar Gaby, pues el ustekinumab es una terapia biológica que bloquea pues la subunidad P40, la cual comparten la interleucina 12 y 23. Esta terapia, pues es al bloquear estas dos interleucinas, pues bueno, se ha mostrado su eficacia, ¿no? Y se le administraron 390 miligramos por vía intravenosa a la semana 0 como infusión inicial y posteriormente son 90 miligramos por vía subcutánea cada 8 semanas. El paciente pues respondió de manera satisfactoria, de manera sintomática, sin presentar recaídas de la enfermedad, con 2 evacuaciones al día sin moco ni sangre, las cuales se mantienen a la fecha. La última colonoscopía en abril del 2022 con CUSI en remisión endoscópica histológica
Y bueno, nosotros en el instituto tenemos este índice integral para evaluar la actividad de pacientes con CUSI, la cual dio 0 puntos. Ese índice integral, ustedes pueden ver aquí que es el único índice actualmente que comprende hallazgos histológicos. A la fecha hay muchos índices que incluyen la parte clínica o de laboratorio o incluso endoscopía, pero no incluyen la parte histológica. En este caso, este índice pues sí incluye los hallazgos histopatológicos, lo cual pues da una evaluación integral. Y ustedes pueden ver cómo se puede graduar aquí en remisión, 0 a 3 puntos, actividad leve, moderada y grave, de acuerdo al número de evacuaciones, a los niveles de hemoglobina, a los niveles de proteína C reactiva ultrasensible, a los niveles de albúmina, a la actividad endoscópica y a la actividad histopatológica. Entonces, esto nos da una evaluación global. La evolución de este paciente, pues a la fecha es de que, bueno, tenía una calprotectina muy alta y ya ha ido en descenso, la cual se mantiene a la fecha menor de 50 microgramos, que es lo normal. En conclusión de este caso, pues es un paciente de 39 años con pancolitis y manifestaciones intestinales con antecedente de tuberculosis latente tratada con isoniazida, esteroide dependiente, con pérdida de respuesta secundaria a adalimumab, esteroide resistente, secundaria a infección por citomegalovirus, el cual tuvo una respuesta con ciclosporina, pero con intolerancia a la misma, por lo cual se cambió a vedolizumab, que tuvo pérdida de respuesta y por lo tanto, pues se tuvo que iniciar ustekinumab, para lo cual, pues actualmente se encuentra en una remisión profunda. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos que considerar un paciente con CUSI varios factores de mal pronóstico. Uno es la edad al diagnóstico, menos de 40 años, la extensión de la enfermedad como pancolitis, como en este caso, la elevación de reactantes aguda también, el uso de esteroides de manera continua, que también tenía el paciente y la observación de la mucosa. Si ustedes pueden ver, tiene uno, dos, cinco factores de seis, porque bueno, no fumaba que realmente confieren una mayor agresividad de la enfermedad y se ha visto en este estudio Ibsen que hay 4 factores que las cuales también cuenta el paciente: la edad menor de 40 años, la elevación de reactantes de fase aguda, la dependencia a esteroides y la colitis extensa o pancolitis, que confieren a un riesgo de 40% de iniciar terapia biológica. ¿Y cuándo debemos de iniciar un biológico? Los pacientes, como en este caso, que fue un CUSI grave, refractario a esteroides intravenosos, o aquellos pacientes ambulatorios que tienen actividad moderada graves, que son esteroide dependientes, que son refractarios al tratamiento convencional, que no toleran el tratamiento convencional, como en este caso la ciclosporina, que tiene los factores de mal pronóstico que les acabo de comentar, y además, pues el propósito del tratamiento es evitar las hospitalizaciones y sobre todo la cirugía, con el fin de mejorar la calidad de vida y la productividad laboral, así como disminuir el riesgo de cáncer colorectal a largo plazo, porque un paciente, si no se controla bien su enfermedad, puede desarrollar cáncer de colon. Entonces, de acuerdo al consenso mexicano de terapia biológica y moléculas pequeñas, se establece que, bueno, vedolizumab es una terapia eficaz en la inducción y mantenimiento de la remisión clínica durable, libre de esteroides y cicatrización mucosa, pacientes con actividad moderada grave, incluyendo aquellos que fueron refractarios al anti-TNF-alfa, como en este caso. Y podemos ver aquí el ensayo clínico, el Gemini 1, el cual pues evaluó la eficacia de vedolizumab en pacientes con CUSI, y podemos ver cómo la respuesta a la semana 6 fue significativamente superior en los que recibían vedolizumab, así como la remisión clínica y la cicatrización mucosa se refiere a que no hay úlceras a nivel de la mucosa colónica. Al año de tratamiento podemos ver que la remisión clínica, la remisión clínica prolongada, la cicatrización mucosa, la remisión prolongada y la remisión libre de esteroides favorecieron a ambos esquemas de vedolizumab, ya sea administrado cada 4 u 8 semanas, y es por eso que actualmente se recomienda cada 8 semanas de manera inicial, y si pierden respuesta se optimiza a cada 4 semanas. El ustekinumab, que fue finalmente el paciente que respondió hasta una tercera línea de biológico, pues bueno, bloquea la unidad P40 que comparten la interleucina 12 y 23, que estos
es muy importante y que esto es lo que mantiene al paciente en remisión profunda, de acuerdo al consenso mexicano. Pues ustekinumab es una terapia eficaz en cuanto a la inducción y mantenimiento de la respuesta clínica, remisión libre de esteroides en pacientes con QSI moderado a grave que incluso han fallado a terapia convencional y anti-TNF-alfa, como en este caso, pero además también falló ya a vedolizumab en este caso, con esquemas de administración de 90 miligramos subcutáneo cada 8 semanas, los cuales se pueden optimizar a cada 4 si hubiera pérdida de respuesta, o si están cada 12 semanas a cada 6. Afortunadamente, este paciente no ha tenido pérdida de respuesta secundaria. Y en los ensayos pivotales de ustekinumab, que es el último biológico que recibió el paciente, a la semana 8 podemos ver cómo la remisión y la mejoría endoscópica, la respuesta clínica y la cicatrización histoendoscópica son estadísticamente superiores para ambos esquemas de ustekinumab, ya sea que se indujeran con 130 miligramos o el protocolo que actualmente usamos, que es de 6 miligramos por kilo. Y los desenlaces a un año de tratamiento, vean cómo ambos esquemas de ustekinumab, ya sean 90 miligramos cada 12 y cada 8 semanas, mantienen la remisión clínica, la respuesta clínica, la mejoría endoscópica, la remisión libre de esteroides, con ambos esquemas comparado con el grupo placebo. Finalmente, pues comentar que, bueno, pacientes que llegan a fallar a varios biológicos, también contamos con moléculas pequeñas como los inhibidores JAK, que también ya habíamos comentado, Gaby, en cuanto a tofacitinib, que es un inhibidor JAK1, JAK3, y el cual pues bloquea de manera, pues ahora sí en bloque la interleucina 2, la 4, la 7, la 9, la 15 y la 21. Hay otros inhibidores selectivos como JAK1, como el filgotinib y el upadacitinib, los cuales, pues bueno, se bloquean también un panel de interleucinas y tienen un mayor perfil de seguridad. Entonces, en pacientes con QSI, en caso de que fallaran, no tenemos que esperar a 3 líneas de biológicos. Con que fallen a una terapia anti-TNF, podríamos iniciar un inhibidor JAK. Pero obviamente, pues bueno, siempre es recomendable pues ir gradualmente e individualizando el tratamiento en cada paciente. El consenso mexicano menciona que, bueno, tofacitinib es una terapia eficaz en la reducción y mantenimiento de la secreción mucosa en pacientes con QSI o moderado a grave refractarios a tratamiento convencional y terapia anti-TNF-alfa. Y aquí están los estudios o el ensayo clínico pivotal, el cual demuestra la eficacia de tofacitinib comparado con placebo, tanto para la inducción como para el mantenimiento, en donde ya generalmente se induce 10 miligramos cada 12 semanas, se le deja por 8 a 12 semanas y después se mantiene ya sea 10 o 5 miligramos cada 2 semanas, dependiendo el paciente y la carga inflamatoria de cada uno de ellos. Y van como los resultados ya al año de tratamiento, pues estas diferencias en cuanto a la cicatrización mucosa, es decir, la ausencia de úlceras, pues son superiores a tofacitinib, tanto en la inducción como en el mantenimiento. Entonces, finalmente me permito concluir que, bueno, en pacientes con QSI, refractarios o intolerancia a tratamiento convencional y terapia anti-TNF-alfa, contamos con nuevas estrategias de manejo en nuestro país, tales como son vedolizumab, que es una terapia antiintegrina que bloquea la integrina alfa-4 beta-7, ustekinumab, que bloquea la subunidad P40, que comparten la interleucina 12 y 23. O bien, ya también tenemos recientemente, en el último año, han venido 3 nuevas terapias anti-interleucina 23 que bloquean la subunidad P19, como el guselkumab, risankizumab, mirikizumab, con un perfil de seguridad también bastante alto y un perfil de eficacia también bastante aceptable. Y bueno, los inhibidores ya que también contamos en nuestro país, como el tofacitinib y upadacitinib en pacientes con QSI. Aquí no les mostré los moduladores de esfingosina 1-fosfato como el osanimod y el etrasimod, que también están aprobados para QSI, pero esos dos, esa clase terapéutica actualmente no la tenemos en nuestro país aprobada para estos pacientes con esta enfermedad.
Entonces, con esto termino. Muchas gracias por su atención y bueno, estaremos al pendiente si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias.